Hemos dicho en varios espacios que el procedimiento penal, acusatorio y oral se divide en tres etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. También hemos dicho que esto está contemplado, el procedimiento en general, en el párrafo primero del artículo 20 de la Constitución y específicamente sus etapas en el artículo 211 al menos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que la primera etapa se trata de investigación porque es a través de este momento procesal en que el Ministerio Público y el resto de las partes obtienen la información para ir tomando decisiones primero preliminares de si el Ministerio Público ejercita o no la acción penal y después tomando decisiones de acusación y de decidir si va a buscar el dictado de una condena, de una sentencia condenatoria. Y particularmente el obligado para hacerlo es el Ministerio Público. De acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Constitución, es quien tiene la obligación de la investigación, a la cual no puede renunciar cuando se trate de un delito perseguido de oficio y cuando sea un delito perseguido por querella, este requisito de procedibilidad haya sido satisfecho. También tiene la obligación de investigar. Esa investigación yo teóricamente la he clasificado como una investigación pública, pero no es una investigación pública porque tengan acceso a ella todos los ciudadanos, sino más bien porque el órgano que se encarga de investigar los hechos que le denuncian son precisamente el Ministerio Público, cuyos recursos los obtiene de los impuestos, de las aportaciones que hace la sociedad a los órganos de Estado. Y por eso es que lo llamo una investigación pública, que además los resultados de la investigación sí deben darse a conocer a todas las partes que intervienen en el procedimiento, y por eso es que la clasifico como una investigación pública. Pero lo que me interesa destacar ahora no es esta investigación, sino que tengamos claro que el único que puede investigar no es el Ministerio Público, que también el resto de las partes, asesor jurídico, víctima o ofendido y la persona imputada con la defensa, también pueden realizar una investigación durante la etapa correspondiente, que es esta, la etapa de investigación. Y a esa investigación que realizan ellos, es decir, la obtención primero de datos de prueba y después la incorporación de medios de prueba, la pueden hacer ellos de manera directa, es decir, el peritaje, los testimonios, los documentos, todas las pruebas reales y las pruebas personales pueden ser obtenidas directamente por la asesoría jurídica, la víctima ofendida, la persona imputada o por la defensa, sin necesidad de esperar a que el Ministerio Público las practique, lo cual tiene lógica porque cada quien busca un objetivo diferente dentro del desarrollo del procedimiento. El Ministerio Público cumplir con el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, que el inocente sea absuelto y que se repare el daño. Pero la asesoría jurídica también tiene una pretensión específica por cuanto hace a su óptica o percepción de justicia, principalmente relacionado con la reparación del daño integral. Y la persona imputada, defensa, tienen desde luego una óptica de, cuando cuenten con ella, tratar de demostrar su teoría del caso, que produzca, si se llegara al final del proceso, una sentencia absolutoria o un sobreseimiento previo. Y para ello, pues cada quien tendrá una estrategia y no necesariamente son las mismas pruebas para cada una de las pretensiones de este trinomio, digamos, de esta triada, que es Ministerio Público, asesor jurídico, víctima o ofendido y la persona imputada y defensa. Cada quien tendrá estrategias diferentes. Por ello es que a esta investigación distinta a la del fiscal, teóricamente la he designado como una investigación privada, porque quien la realiza es las partes que no necesariamente van a contar con todos los recursos que el Estado les provee para poder realizar esa indagación, salvo que se trate de un asesor jurídico o una defensa públicos cuyo trabajo de investigación sí dependerá también de recursos de naturaleza pública, pero una defensa privada y una asesoría jurídica privada no contarán con esos recursos y entonces será la persona imputada o la víctima ofendido quien tendrá que sufragar los gastos correspondientes. Lo que nos interesa es que distingamos una investigación pública que es del Ministerio Público a una investigación privada que corresponde a estas partes, por la razón que ya dije, pero particularmente porque tiene ciertas
diferencias. Una de esas diferencias, por ejemplo, es que la investigación pública tiene que darse a conocer siempre a las partes, cuando ya no haya una restricción legal para ello. El Ministerio Público tiene que publicitar lo que hace a la víctima o ofendido, al asesor jurídico, a la persona imputada y a la defensa. No importando qué vaya a elevar a juicio, tiene que dar a conocer todo el contenido de sus registros de investigación. Y a diferencia de la investigación privada, donde asesor jurídico, víctima o ofendido, persona imputada y defensa no tendrán que dar a conocer todo lo que obtuvieron como pruebas, solo darán a conocer lo que pretendan elevar a juicio. Y esas y otras son las diferencias que existen entre una investigación pública, que llamo yo, y una investigación privada, por las razones que ya le expuse. Y aquí tenemos el fundamento, por ejemplo, para las personas imputadas y la defensa. El fundamento legal, desde luego, es el artículo 20 constitucional en el apartado B, en la fracción cuarta, en relación al artículo 117, fracción primera, fracción sexta y fracción séptima, 163, 251, 252, 259, 263, 304 fracción segunda, 314, 337 y 340 fracción segunda, al menos todos estos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuanto hace a la víctima o ofendido, el fundamento o el asesor jurídico, el fundamento legal para tener facultades de investigar de manera privada, le llamamos nosotros, desde luego es el apartado C del artículo 20 de la Constitución, en la fracción segunda, en relación al menos a los numerales 109 fracción decimocuarta, 163, 251, 252, 259, 263, 304 fracción segunda, 337 y 338 fracción tercera, todos estos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, con esto espero que quede claro que pueden obtener información e investigar todas las partes en un procedimiento penal y no solo el Ministerio Público, lo cual implica que no necesariamente tienes que esperar a que el Ministerio Público actúe, sino que las partes pueden hacerlo de mutuo propio y que tendrá la misma validez al momento del análisis de la prueba por la persona juzgadora. Analizará la prueba de manera individual y de manera conjunta, de acuerdo a las características, ya sea de su incorporación, de su exposición o su desahogo, según el momento procesal en que nos encontremos.